Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Talks H-Room, el ciclo de conferencias del Hospital Regional Universitario de Málaga, que nace de unir la ciencia, conciencia, cultura y humanización en espacios tan inspiradores como este, ¿no? El Centre Pompidou de Málaga. Lo primero de todo, queremos agradecer a todas las personas que os habéis acercado hoy aquí, porque, como sabéis, hay alerta naranja. Teníamos más de 130 inscritos y tenemos conocimiento de muchas personas que, a pesar de tener mucho interés en la temática, pues no van a poder acudir, o sea que agradecer a los que habéis hecho esfuerzo en estar hoy aquí. Hoy, además, como sabéis, nos reúne un tema que literalmente pues, nos toca el corazón. Las cardiopatías son la primera causa de muerte en el mundo, pero también son uno de los campos donde más hemos avanzado en las últimas décadas. Gracias a la investigación se han desarrollado nuevas terapias, tratamientos, dispositivos, estrategias de prevención que han revolucionado por completo la forma que tenemos de entender, de tratar y de cuidar el corazón. Y, sin embargo, las cardiopatías siguen siendo uno de los grandes desafíos, ya no solo clínicos, sino, lo que es más importante, sociales del pleno siglo XXI. Por eso, charlas como las de hoy son tan importantes, porque nos preparan, nos enseñan a tomar conciencia, a conocer y comprender los datos que son reales y, sobre todo, a entender que la salud cardiovascular empieza por esos pequeños hábitos cotidianos, la prevención, la predicción y también en la investigación. Para guiarnos en este recorrido nos acompaña hoy un referente en el campo de la cardiología. El doctor Cristóbal Urbano es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Regional Universitario de Málaga. Es médico especialista en cardiología, experto en hemodinámica y cardiología intervencionista, es investigador y también es coordinador provincial del programa Código Infarto Andalucía, una iniciativa clave que ha permitido salvar cientos de vidas gracias a esa atención inmediata en casos de infarto agudo de miocardio. El doctor Urbano hizo su estancia formativa en el Cleveland Clinic, en Estados Unidos. Es el centro de cardiología con mayor prestigio a nivel internacional, y también cuenta con un máster en dirección de organizaciones sanitarias. A lo largo de su trayectoria ha sabido combinar la ciencia más avanzada con una atención humanizada centrada en el paciente, impulsando proyectos de investigación, estudios clínicos, de medicina personalizada, que buscaba y que busca ya no solo curar, sino también prevenir, educar en salud y concienciar. Y precisamente en esa línea, esta tarde nos propone una charla que es tan interesante como importante. Hoy vamos a recorrer en un apasionante viaje el pasado, presente y futuro de la cardiología. Nos invitará a reflexionar en cómo percibimos el riesgo, cómo cuidamos nuestro corazón y, sobre todo, también cómo la ciencia está abriendo nuevas vías, nuevas formas de salvar vidas, de predecir las patologías cardíacas. Así que les invito a disfrutar, a reflexionar y, sobre todo, también en el pequeño espacio de debate que vamos a tener al final, a que podáis compartir vuestras reflexiones, realizar consultas que sean de interés, porque la salud no solo se construye desde los hospitales, también se construye en esa conciencia colectiva, en ese conocimiento con evidencia y en la implicación de todos los que estamos aquí. Les dejo, como he dicho, hoy tenemos la oportunidad de aprender de uno de los grandes referentes del ámbito de la cardiología, o sea que les dejo con el doctor Cristóbal Urbano. Muchas gracias. Bueno, pues un poco abrumado por la presentación. Muchas gracias, Lucía. En principio, pedir disculpas por esta no es mi voz habitual, pero he llegado justito y creo que para la hora que tenemos voy a poder dar el callo. Para mí es un placer poder estar aquí delante de tantos amigos, familiares y pacientes, autoridades que están interesados por conocer cuál es nuestro trabajo diario y por conocer cuál es la situación
actual, pero también de dónde viene la cardiología del siglo XXI. Si me notan algo nervioso es porque es la primera vez que voy a dar una charla delante de mis padres y eso impone mucho más que un auditorio en inglés, por ejemplo, ¿no? Entrando en materia, el corazón es la máquina más perfecta que se ha podido inventar. Ya crean en Dios o no, pero es la bioingeniería de mayor complejidad y que jamás creo que podrá ser replicada. El corazón es una máquina que es capaz de generar su latido de forma autónoma y además ser una bomba hemodinámica, una bomba de impulsión de sangre que permite darnos todo lo que necesita cualquier órgano de nuestro cuerpo en cualquiera de nuestras situaciones. Fijaron que a lo largo de una vida media, en 85 años, el corazón va a latir alrededor de 3.200 millones de veces. Alguna vez podríamos darle la oportunidad de fallar, ¿no? Y efectivamente puede fallar por muchas cosas, ¿no? Pedirle esto a un microondas o a un coche, ¿no? Una garantía de 85 años, que es la esperanza de vida media. El corazón, efectivamente, a pesar de que nazca con todas sus estructuras bien, quitando las cardiopatías congénitas, puede adolecer de varias entidades. Una de ellas son las valvulopatías. Las válvulas son las compuertas que dejan abrir una cámara cardíaca a otra y permite el paso de sangre de una a otra siempre en el mismo sentido. Se abre para dejar pasar la sangre, se cierra para evitar que la sangre vaya hacia atrás, como estáis viendo ahí. De esa forma la sangre siempre va en el mismo sentido. Puede haber problemas que nos hagan que la sangre o no pueda salir porque la compuerta no se abre o bien porque no se cierra y redunda en un incremento de volumen. Pero además el corazón se mueve gracias a que es un músculo. El músculo es lo que conforma el famoso miocardio. El miocardio puede sufrir también enfermedades y ser causa de una serie de cambios fisiológicos, fisiopatológicos que nos lleven al camino final que ahora comentaremos. Lo más famoso, quizás, lo que más en boga esté en la sociedad es la cardiopatía isquémica, los infartos, las anginas de pecho, los códigos infartos, los cateterismos urgentes, hablaremos de ello. Y las arritmias. Como digo, el corazón es una máquina perfecta que tiene un sistema de conducción y de generación de impulso de un latido propio, pero que puede también adolecer de enfermedades que, como veremos, se están convirtiendo en epidemia prácticamente. Y todo ello, todos los problemas que puede aparecer en distintas partes del corazón, y esto es una muestra de ello, acaban en un camino común, que es el fallo de bomba, el fallo de función del corazón. Eso es la insuficiencia cardíaca. Por eso no son entidades separadas, sino que muchas veces la insuficiencia cardíaca es el estadio final de alguna de los problemas que hemos nombrado al principio, ¿no? Cuando están ustedes aquí es porque tienen constancia de que esto puede ser un problema, que es un problema, pero esto no es la realidad. En nuestro medio, fíjense, esta página les invito a que la vean para saber por dónde va el mundo. Fíjense, esto es lo que consideran o lo que publican los medios americanos sobre las principales causas de muerte en el mundo. Estamos hablando de Fox News, de Washington Post, New York Times, es decir, más media de primera línea. Homicidios 46%, terrorismo 18%. ¿Dónde está la enfermedad cardiovascular? Eso que ven ahí arriba en azulito, 2,8%. ¿De qué se mueren realmente los americanos? Un 30% de cardiopatía isquémica, de enfermedad cardíaca. Es decir, no está representado en los medios lo que realmente tiene el impacto la enfermedad cardiovascular. Porque lo sepan, el terrorismo mata a menos del 0,001% de los americanos. Sin embargo, la representación en medios es de 32.000 veces mayor. Pero si nos vamos a lo que piensa la gente, lo que busca la gente en Google, el cáncer es lo que da miedo. La cardiopatía isquémica no la busca nadie. Fijaros, vuelve a ese 2%, y eso lo sabe el mass media. Están interrelacionados. Fijaros, un 10% menos de cobertura de lo que se merecería frente a un 18.000 veces más sobre representados los homicidios o el terrorismo en los medios. Y fíjense, la causa de muerte es inapelable, 14 millones, 19 millones, esta es la evolución que han visto desde 1980 y poco ha cambiado. Y ahí nos metemos
en dos épocas oscuras para la sanidad pública, el SIDA en los años 80-90 y el COVID en el año 18-20. Ninguna de esas dos circunstancias ha superado en mortalidad a la enfermedad cardiovascular. El cáncer está a cierta distancia también. No todo es el corazón en enfermedad cardiovascular, pero sí está interrelacionado. Es que los stroke, los ictus hemorrágicos isquémicos contribuyen con casi la mitad de la mortalidad, aunque no llegan a superar a la enfermedad isquémica cardíaca como causa dentro de ese grupo en el que podemos desgranar toda la enfermedad cardiovascular y la muerte que provoca. Esta charla no van a escuchar los factores de riesgo clásicos, no les voy a decir que hay que dejar de fumar, que hay que perder peso. Vamos a ir por otro sitio porque creo que esto sí que tienen acceso desde muchos otros medios. Pero fíjense, quería enseñarles que en España el 22% de la población fuma, pero que es que el 25% son mujeres, frente al 18% de hombres. Y ahora vamos a ver qué impacto tiene esto en la mujer. Y de aquí lo que más susto da es esto que ven aquí. El sobrepeso en adultos o la obesidad en adultos supera la mitad de la población. Pero mire por dónde vamos con los niños. Cerca del 20% de la población infantil está en sobrepeso o en rango de obesidad. Esto es catastrófico para poder continuar luchando contra la enfermedad. ¿Y qué en España, lo que hemos hablado de Estados Unidos, estos factores de riesgo ya son españoles y la mortalidad cardiovascular en España en el año del COVID seguía siendo la primera causa, seguida de los tumores y finalmente las enfermedades respiratorias. Pero de esta diapositiva quiero que se queden con este concepto. Un concepto que está infrarrepresentada, lo hemos visto, pero otro concepto es que las mujeres mueren más que los hombres por enfermedad cardiovascular. Y esto es algo que no siempre se tiene conciencia. De hecho, hay una encuesta por parte de la Sociedad Española de Cardiología que se hizo para evaluar qué piensa la población de cuáles son las causas de muerte. Teniendo los datos, como ya he dicho arriba, estos datos son las causas de muerte por el INE. El 74% de los españoles no sabe que la primera causa de mortalidad es la mortalidad cardiovascular. ¿Cuál creen que es la primera causa? El cáncer. Pero es que si preguntamos a las mujeres también dicen que es el cáncer. Lo único que cambia son personas como ustedes, personas que han tenido un paciente cardiovascular o un familiar en el que ya sí establecen o tienen conciencia de que la enfermedad cardiovascular mata y mata mucho. Y en las mujeres se tiene el concepto de que los infartos ocurren en hombres o que matan más en hombres. Miren ustedes, mortalidad hospitalaria por infarto en toda España, no solo en centros de referencia. 5% en hombres, 9% en mujeres. ¿Por qué? Casi un tercio de la población general y el 42% de los pacientes cardiovasculares y sus familiares siguen creyendo que la cardiopatía isquémica se comporta o se manifiesta de una forma distinta en las mujeres. Y no es así, el 80% de los síntomas siguen siendo los mismos. ¿Qué está pasando con las mujeres? Creo que es un toque de atención desde la SEC. Primero es poner esto en el papel para hacer campañas y políticas sanitarias que vayan enfocadas. Hay muchos factores que podrían influir, pero les quiero enseñar esto. Esto es la cantidad de mujeres, el porcentaje de mujeres que fuman en España desde los años 2000 a 2022 con respecto al resto. Fíjense que la curva es plana. En el resto de países, el resto de continentes, las curvas son descendentes, pero aquí no. Y no estamos metiendo los famosos vapers. Esta es dramática. Fíjense la obesidad en las mujeres y el sobrepeso desde los años 90 al año 2022. Pasamos, en España nos mantenemos, pero fíjense en países como Estados Unidos, hasta el 70% de mujeres son obesas o sobrepeso. Si a eso le sumas que están infrarrepresentadas en los ensayos clínicos y que los grupos no están tan estudiados y tan homogéneos, pues nos lleva a tener que hacer políticas
de concienciación como esta y políticas de actuación. Y en este sentido, la SEC ha sacado un documento de consenso que podéis consultar, donde se dan características diferenciales en el diagnóstico y tratamiento y cómo se comportan las cardiopatías en las mujeres. Creo que hay que sensibilizar, que mejorar el diagnóstico, que tomar medidas específicas de prevención y mejorar el acceso a las terapias, porque ese dolor que tiene la mujer en el pecho no es ansiedad, ese dolor hay que descartar que sea un infarto. Y en un hombre no te lo plantea y en una mujer sí, porque esto hay que descartarlo. Les he dicho, no voy a hablar de los factores de riesgo, no voy a profundizar en los que ya conocen, quiero hablarles de cosas distintas, de genética, de nutrición, de hábitos de vida y de algo que está cambiando nuestras enfermedades, que son los factores ambientales. Esto es una realidad. Se ha convertido en el primer factor de riesgo que impacta en la mortalidad por encima de todos los que conocemos. La polución está condicionando enfermedades cardiovasculares, enfermedades de tipo cancerígenas y enfermedades de tipo respiratorio. Es innegable que el cambio climático está afectando. Pero ¿por qué es importante esto de identificar los factores de riesgo? Porque es importante saber si ese paciente tiene riesgo de sufrir un evento o no. Fíjense, un estudio de este año de 4,6 millones de pacientes en Estados Unidos con un primer infarto. El 50% de ellos no tuvieron síntomas. El primer síntoma fue el infarto. Ojo, si basamos la prevención en haber tenido un síntoma antes y no en el riesgo individual que tenemos cada uno, no estaremos evitando una gran parte de infartos. Además, el 82% de esos pacientes tenían un factor de riesgo cardiovascular. Eso lo conocemos y pueden ser políticas sanitarias que eviten que ese 63% de los pacientes que no tenían tratamiento puedan acceder a un tratamiento sobre esos factores de riesgo: colesterol, tabaco, hipertensión. Me quiero centrar en ese 18-20% de pacientes que, sin tener ningún factor de riesgo cardiovascular, tienen un infarto. ¿Por qué? Sabemos que la genética está detrás de muchas cosas. Ahora sabemos que el 50% de la carga de culpa de tener un infarto, una enfermedad cardiovascular, pende de la genética. El 50% son de los riesgos cardiovasculares clásicos y si combinamos los dos tenemos el resultado normal. Y no estamos hablando de una genética como una transmisión mendeliana, como puede ser una enfermedad autosómica, una canalopatía o una enfermedad tipo Marfan o cualquier enfermedad que se pueda transmitir de padre a hijo. Son alteraciones genéticas que se han registrado en distintos genes que se han agrupado y que tenemos evidencia científica de que cuando se acumulan en una persona sin necesidad de tener antecedentes familiares ni eventos previos, nos están catalogando a esa persona como de un riesgo alto de sufrir un evento, independientemente de que tenga factores de riesgo cardiovasculares o no. Y esto es tan potente que fíjense que un paciente que no tenga hábitos de vida saludables y que tenga esta carga poligénica, tenemos que reclasificarlo como si fuera un paciente con alto riesgo, es decir, que tuviera todos los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. ¿Y para qué sirve esto? Porque si somos capaces de identificar estos pacientes, estaremos en disposición de decirles, mire, esto que tienen aquí a la derecha, un paciente que no tiene ningún hábito de vida saludable, ni hace deporte, ni se cuida, ni nada, si tiene una carga poligénica alta, aunque no tenga factores de riesgo cardiovasculares, el riesgo está por encima de aquellos que tienen los 3 factores de riesgo. Pero es que si le decimos que adquiera 3 hábitos favorables para su salud cardiovascular, estaremos reduciendo en un 52% el riesgo de que estos pacientes desarrollen un evento. Estamos hablando de prevención primaria. Realmente no estamos hablando de prevención, estamos hablando de predicción. Vamos a predecir si este paciente tiene posibilidad de tener un evento. Y si sabemos que él tiene una alta probabilidad, vamos a actuar sobre ello. Estas son políticas sanitarias que en algunos países se están tomando muy en serio. Otra cosa de la que quería hablarles es que el peso es importante, pero es más importante la distribución de lo que pesamos. Es decir,
la adiposidad, la grasa que tenemos en el cuerpo, fíjense, dos comparaciones, es muy distinto donde la tenemos, donde la ponemos, si recubre o no recubre ciertos órganos, y como una grasa, por ejemplo, hay una grasa que se diferencia entre grasa blanca y grasa parda. La grasa parda es una grasa que envuelve el corazón, entre otros órganos, y que la tenemos en el nacimiento básicamente para controlar la temperatura y maniobrar la temperatura. Pero con el tiempo y con malos hábitos, parece que también relacionados con una rotura, una disbiosis de la microbiota intestinal, fíjense por dónde vamos, estamos hablando de una enfermedad sistémica en la que alteraciones en la barrera intestinal pueden hacer que haya cambios en una adiposidad que es fisiológica y la convierta en algo patológico, en algo que hace que rodee el epicardio. Esto que ven aquí es una arteria coronaria rodeada por esta grasa epicárdica o grasa miocárdica que empieza a ser peligrosa cuando se convierte en una actividad proinflamatoria la que tenemos en esa grasa. Y esa inflamación se transmite tanto a las placas de ateroma dentro de la arteria como a distintos hábitos del corazón, por ejemplo, provocando fibrosis a nivel de la aurícula y generando fibrilación auricular, algo que les sonará, o bien fibrosis en el miocardio, produciendo enfermedades que nos lleven a insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Y estamos hablando de que es una inflamación de bajo grado, de forma crónica mantenida, que puede estar en relación con muchas otras enfermedades, como la diabetes, el fallo renal. Por eso, fármacos que han aparecido inicialmente para la diabetes o para la pérdida de peso están produciendo reducción de mortalidad cardiovascular, porque está todo interrelacionado. Es decir, no aumentamos la supervivencia porque perdamos peso solo, sino porque estamos redistribuyendo. De ahí la importancia del deporte, y del deporte no solo cardíaco, sino tenemos que hacer deporte de fuerza para no caer en la sarcopenia, que es otro de los puntos que está favoreciendo este círculo vicioso de una inflamación sistémica crónica de bajo grado. La buena noticia es que ya tenemos herramientas para detectar esa inflamación. Estamos hablando antes de que aparezca la enfermedad, ser capaces de predecir que una persona, haciéndole un screening de imagen o un screening genómico, podemos decir que tiene un alto riesgo de sufrir un evento. Y esto también podemos empezar a, tanto con analíticas, marcadores inflamatorios ya conocidos, interleuquinas, proteínas C reactivas, podemos empezar a trabajarlo con actividad física, como digo, evitando la sarcopenia, buena alimentación y fármacos tan buenos como los PCSK9 o fármacos que son capaces de reducir el colesterol total hasta el 90%. Pero no se queda ahí. La inflamación está en boga de líneas de investigación en cardiología. Hay nombres de fármacos que soy incapaz de pronunciar, pero que están en la línea de actuar sobre esta inflamación crónica y prevenir. Fíjense, le traía a colación de esto un artículo publicado en Nature por parte del CENIC, uno de los grupos más potentes a nivel mundial y que tenemos en España y que se le conoce poco. Este grupo de cardiólogos y de científicos han identificado una molécula que se llama propionato de imidazol, que procede de las bacterias del intestino y que cuando hay una rotura en la barrera intestinal entra en torrente sanguíneo y actúa como un mecanismo llave cerradura que activa un mecanismo inflamatorio que empieza a formar placas de ateroma. Y la buena noticia es que si somos capaces de bloquear esa cerradura, vamos a tener la capacidad de prevenir la formación de placas de ateroma. Esto es una investigación española en humanos y que tiene un impacto mundial brutal, abriéndonos la esperanza a que esto tenga una continuación no solo en la predicción, sino en el tratamiento. Por tanto, creo que el futuro pasa por integrar todo esto de lo que venimos hablando, más allá de los factores de riesgo clásicos. Por eso les digo que la inteligencia artificial probablemente nos ayude a aunar todo esto. El factor de riesgo clásico vale para el 80%, pero yo quiero darle una respuesta a ese paciente que me dice, oiga, yo lo hago todo bien, ¿por qué tengo un infarto? Y esto probablemente las cosas que hemos hablado, genética, inflamación de bajo grado y adiposidad, pueda venir por ahí el camino. Parece todo muy malo, que nos vamos a morir todos, pero bueno, algo habremos hecho, ¿no?, en la cardiología. Pues fíjense,
Van a ver en este vídeo la evolución desde los años 50 de la mortalidad cardiovascular. Fíjense cómo desde los años 70, en la edad media, que es donde se produce la mayor mortalidad cardiovascular, el descenso desde los 50 hasta los 85 años está en torno al 70%. Es decir, la cardiología ha avanzado, la cardiología lo que produce es que ya la gente no se muere, la gente se cronifica. La enfermedad, salvamos vidas, pero dejamos algunas secuelas dependiendo del tiempo de actuación, sobre todo en cardiopatía isquémica. Pero quería mandar un mensaje positivo. Esta es la diapositiva más fea de toda la presentación, pero es un clásico de la Sociedad Europea de Cardiología, donde nos explica por qué se ha producido ese 70% de descenso en la mortalidad cardiovascular y cuáles han sido los hitos, ¿no?, que se han producido. Fíjense, lo primero fue ver, y la primera coronariografía, la primera angiografía se hizo en los años 50. Luego les contaré la historia. Siguió que una vez que ya se podían ver las coronarias, nuestros compañeros los cirujanos fueron capaces de puentear y de trabajar para salvar aquellas arterias que estaban obstruidas por placas de ateroma. Y en los años 60 empezaron el trasplante también, pero empezaron sobre todo el pontaje, los puentes con Favarolo y con Kolesov. Fíjense, esto es el primer desfibrilador que había para desfibrilar. Ahora les enseñaré los nuevos, pero estamos hablando de los años 60. La evolución es dramática. Y aquí el año 1977. Fue un año importante, sobre todo para mi madre, porque nací en diciembre, pero 3 meses antes de eso, lo verdaderamente importante en la cardiología fue que este señor, Andreas Grünzig, fue capaz de hacer una angioplastia coronaria. Luego les enseñaré en qué consiste. Eso abrió el camino a tratamientos dentro de la arteria, primero con el tratamiento del infarto mediante fibrinolíticos, que tenían los problemas de que ponía la sangre muy líquida, había que romper el trombo licuando la sangre y eso hacía que hubiera un riesgo de hemorragia cerebral alta, con lo cual fue cuestión de tiempo que apareciera una solución a través del catéter y fue la angioplastia primaria mediante el implante de stents en el evento agudo. Veremos cómo las redes de infarto han ayudado a salvar tantas vidas. En los años 2000 se localizó el origen de la fibrilación auricular y entonces fueron capaces, Isaguer en Francia, de hacer un aislamiento de las venas pulmonares, que es donde se originan. Veremos también cómo ha evolucionado. Y para mí la magia nació en el año 2002, cuando empezaron este señor, Alain Crivier, a poner TAVIs. Hablaremos de las TAVIs porque, aunque lo hayan escuchado, creo que sin duda alguna la farmacología ha desarrollado en los últimos años, con el nacimiento de fármacos biológicos, un cambio brutal. Enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica pueden ser tratadas ya mediante fármacos, el tafamidis para la amiloidosis cardíaca, cambios que se van dando. Pero tengo que ser honesto y yo voy a hablarles de lo que sé. Y lo que sé es la cardiología intervencionista. La cardiología intervencionista trata de 2 focos fundamentales. Uno es la cardiopatía isquémica. Esto que ven es cómo se forma un infarto. Un infarto se produce porque una arteria del corazón se ocluye por un trombo. Un trombo que se genera generalmente porque una de esas placas de ateroma que estamos viendo que todos esos factores desarrollan, llega a un punto en el que se rompe. Y se obstruye de forma aguda porque el contacto de la grasa con la sangre produce un trombo inmediato que ocluye totalmente el paso de sangre. Esto tenemos en 6 horas como máximo para salvar miocardio. El 30% fallece en el acto. El resto tenemos una oportunidad, una ventana de tratamiento para evitar lesiones residuales entre 6 y como mucho, si me apuran, 12 horas, pero el tiempo óptimo es de 2 horas desde el inicio de los síntomas y eso es lo que hace fuerte la forma de trabajar en red de infarto, que luego les comentaré. La evolución ha sido brutal. Fíjense, ahora somos capaces de hacer cateterismo sin necesidad de meter un catéter mediante técnicas de TAC. Y ahora el siguiente paso es identificar no solo la morfología, sino la funcionalidad de si algo es significativo, es decir, esto lo puedes ver
como una plaquita, pero no sabe si tiene repercusión en la reducción del flujo sanguíneo. Pues ya de forma no invasiva somos capaces con un software de saber si ahí está llegando menos sangre por culpa de estas plaquitas que vemos. Esto es un caso real, esto es nuestras herramientas del día a día. Es un stent por dentro, lo vemos mediante tomografía de coherencia óptica. Fíjense, aquí en esta pantallita es la angiografía, aquí la imagen y lo más espectacular es la imagen en 3D para ver si el stent está bien apuesto o no y si hemos dejado alguna disección dentro de la arteria. Esto no es ciencia ficción, esto es nuestro día a día. Son herramientas que trabajamos. Esto es un paciente que llegó parado, se paró en la calle, le hicimos una angioplastia primaria. Eso que ven aquí es un dispositivo de asistencia ventricular, se llama Impella, y lo que hace es que esta parte que está metida en el corazón, en el ventrículo, succiona sangre que la impulsa a la aorta hacia allá. Este tubito se mete por una pierna, por la arteria femoral, y nos permite mantener al paciente con tensiones suficientes para soportar que le abramos esto. Esta es la arteria coronaria izquierda y venía con una de las ramas ocluidas y el tronco, es decir, la parte principal prácticamente ocluida. Como ven aquí en la pantalla de la derecha, lo que hacemos es, mediante el implante de stents, entramos por un catéter y restauramos el flujo de tal forma que acaba así una arteria que venía como veis aquí. Este paciente se pudo salir para adelante, es un ejemplo de lo que hacemos en un código infarto. Eso no tiene importancia lo que hemos visto. Lo que tiene importancia y lo que salva vidas es la coordinación a nivel del sistema sanitario para poder dar respuesta en tiempo y forma a estos pacientes. Y eso depende del trabajo en red. CODINFA, Código Infarto Andalucía, se instauró en el año 2014 y pretende dar una mayor accesibilidad a todos los pacientes a esta terapia que es la angioplastia primaria. Tratamos en Málaga más de 400 infartos al año solo en nuestro hospital. En Málaga entera estamos alrededor de 1000 pacientes al año con infartos tratados en una ventana de tiempo que no es superior a las 2 horas desde el aviso. Tenemos una localización 24 horas al día, 365 días al año, donde si a un paciente tiene un infarto, el 60% de ellos es atendido en domicilio por el 061, identifica que es candidato a esta terapia. El 061 directamente nos llama al hemodinamista que está de guardia en su casa y activa el equipo que se traslada inmediatamente al hospital. De esa forma, el paciente llega directamente a la sala de hemodinámica sin pasar por urgencias. Eso ahorra tiempo y tenemos una mediana de apertura de arteria desde que nos llaman hasta que conseguimos recanalizar de 60 minutos. Y esto es gracias a la coordinación de mucha gente, no solo de los cardiólogos, de los intensivistas, del 061, de los médicos de familia y de toda la administración que ha permitido coordinar esto. Y esto es lo que vamos a trabajar para shock cardiogénico, que es otra cosa. Pero no se olviden que ustedes mismos pueden salvar vidas y para eso estamos haciendo talleres de RCP, como saben, cada sábado, primer sábado de cada mes en el materno infantil, gracias a las asociaciones CHAEC, y que está formando pues a 70 personas cada sábado. Es increíble la audiencia y el compromiso que hay. Esto debería de ser obligatorio en los colegios, dentro del currículum formativo de cualquier país educador. Les adelanto que Málaga es una de las ciudades más cardioprotegidas de España. Tenemos un plan en el que si se descargan esta aplicación van a ver que hay desfibriladores semiautomáticos por toda la ciudad. Cada uno de los coches de policía tiene DESA, cada uno de los autobuses hay un DESA. Lo que hay que aprender es a utilizarlo. No sirve de nada tenerlo si no saben utilizarlo. Y son ustedes los que tienen que aprender a utilizarlo. Y somos nosotros los que le tenemos que enseñar. Por eso, cualquier iniciativa de este tipo es bien recibida. Ahí tenemos a Ángel Alcántara y a un amigo que fue un paciente que se paró en la puerta del Málaga Palacio y que gracias al DESA que había por allí cerca salvó la vida. Ese paciente me lo recibí yo en la sala de hemodinámica recién resucitado y ahí lo tienen. Entonces, esto hay que trabajarlo. Y les adelanto que ya lo han hecho obligatorio para la obtención del carnet de identidad, perdón, del carnet de conducir, no de identidad. El carnet, en el próximo decreto va a venir que va a haber la necesidad de formación en RC para obtener el carnet de conducir. El siguiente paso será el de identidad, seguro.
no todo el mundo se muere de una muerte súbita, todas las paradas son por muerte isquémica, por un infarto. Estos cacharritos se inventaron en el año 80, pero permiten identificar arritmias potencialmente mortales, muertes súbitas, y las evita por dos mecanismos. Cuando identifica una frecuencia demasiado alta que no le cuadra, él intenta subir esa frecuencia y hacer terapias para que el corazón vuelva a su frecuencia normal. Pero cuando identifica que eso se ha vuelto loco y que ya no hay marcha atrás, es capaz de dar una descarga, como la de las películas, de dar aquí, pero por dentro. Y el paciente entonces sí que sufre una desfibrilación. Le voy a enseñar un caso real, porque además estos aparatitos que se llaman DICE nos retransmiten la señal de forma por telemetría, es decir, está usted en su casa, tiene usted un cacharrito, algunos de ustedes si tienen un marcapaso lo tendrán, y ese home monitoring, ese monitoreo a domicilio nos envía toda la información que nosotros podemos ver a través de una nube segura con toda la ley de protección de datos y que podemos ver en directo prácticamente qué pasa con uno de estos aparatos. Fíjense, esta es una paciente que su electro poco a poco se va haciendo lento y de repente entra en lo que llamamos una fibrilación ventricular, una arritmia maligna que si no se desfibrila en el momento mata. El aparato lo identifica y en este momento da un choque y le salva la vida. Es decir, estamos con una tecnología de los años 80 que es la verdadera inteligencia artificial. Son algoritmos que te identifican si el corazón se va a parar o no. Ya tenemos posibilidad de hacerlo incluso subcutáneo, evitando la necesidad de meter cables por dentro, y la tecnología ha llegado a que un marcapaso lo podamos poner sin cables. Fíjense, es el tamaño de un marcapaso, igual que una píldora, y la podemos meter a través de una vena femoral sin necesidad de dejar cables. Tiene ciertas indicaciones y todavía es totalmente necesario seguir con los marcapasos con cable. También somos capaces de resincronizar el corazón. Pero quería enseñarles algo que les sonará a muchos de ustedes. La fibrilación auricular es una verdadera epidemia. A edades avanzadas, 1 de cada 5 de nosotros vamos a tener fibrilación auricular, incluso cada vez en pacientes más jóvenes, ¿no? La fibrilación auricular, como les he dicho, se genera por una serie de microreentradas, de microcircuitos de circulación de electricidad en zonas de las venas pulmonares que pueden ser quemadas y aisladas. Para eso tenemos la capacidad de ver. Esto no es ciencia ficción, estos son pacientes nuestros del Hospital Carlos Haya, donde el arritmólogo hace un mapeo eléctrico e identifica por dónde va el latido. En el momento que ve, como ven aquí, por dónde va el latido, identifica un circuito anómalo, es capaz con estos puntitos rojos, con un catéter, de ir quemando esos puntos y aislar y cortar el cortocircuito que produce la arritmia. Eso es como están trabajando ya los arritmólogos. Y déjenme que termine esta parte de la charla hablando de una evolución, o más bien creo que una revolución. Esto es un cambio rápido, es lo que no se ha producido con mucha rapidez porque nos hemos basado en medicina basada en la evidencia y eso lleva un tiempo, pero sí es profundo en cualquier cosa. Y ese cambio fue gracias a personas como este. Este señor es Frostman. Frostman era residente de cirugía, era un alumno interno de cirugía con 27 años, cogió un catéter de uretra, porque él estaba en urología, le pidió a su jefe que le dejara probar si con eso podía llegar al corazón, como había hecho en animales, en humanos. Su jefe le dijo que no, lo echaron de un hospital, su segundo jefe le dijo que no, lo echaron de otro hospital, y al final el tercer hospital, que fue el Charité de Berlín, el hombre tuvo a bien meterse el catéter él solo. Engañó a la enfermera para que le trajera todo el material aséptico y se disecó la braquial y a través de la vena braquial se metió, a la izquierda, que es más fácil, se metió, y ahí tienen ustedes que se bajó cuando se metió el catéter, repito, el urológico, por la vena, se bajó 2 pisos más abajo y se hizo una radiografía y demostró que esa es la radiografía que ven ahí. Demostró. Este señor en la Alemania del año 36 era del partido nazi, con lo cual acabó en la cárcel después de la guerra con los americanos. Pero fue con 2 americanos con los que recibió el premio Nobel, por ser
los impulsores que recogieron esa hazaña de Forssmann y le dieron el Nobel. ¿Saben cómo castigaron a Forssmann? Le dijeron que ya no podía hacer cardiología y acabó como urólogo. Yo creo que es el mayor. O sea, no. Mucho respeto. Dicen que todos vamos a acabar en manos de urólogos y de cardiólogos, pero desde luego el castigo a Forssmann creo que fue casi peor que la cárcel, ¿no? Pero el segundo del que quería hablarles es de Mason Sones. Mason Sones tuvo un error, bendito error, porque en Cleveland Clinic en el año 52 se veía la aorta para operar y la aorta se hacía aortografía. Lo que se hacía, se metía un catéter y se metía contraste, pero a la vez tú te salías de la sala y lanzaban radiografías normales. Este catéter, por un error, se le coló en la coronaria derecha. Esto que están viendo ustedes es la primera coronariografía selectiva que se hizo. El paciente fibriló, porque cuando tú metes contraste con mucho volumen en la coronaria derecha, pero lo sacaron, y cuando revelaron las fotos se vieron la primera coronariografía. Esto permitió desarrollar en Cleveland Clinic con René Favaloro, lo conocerá bien alguno de los presentes, el desarrollo de los puentes de la cirugía de revascularización coronaria. Como les decía, en septiembre del 77 fue este hombre del bigotillo, Andreas Grünzig, un alemán que trabajaba en Zúrich, el que en su cocina diseñó junto a su enfermera en el horno, moldeando catéteres en su horno, diseñó el primer catéter de angioplastia coronaria. Hasta entonces se había hecho en las piernas, pero no dentro en las coronarias. El tío además fue capaz de enseñar a mucha gente, no fue la grandeza de Grünzig, y yo creo que se merece el premio Nobel, no fue quedarse su descubrimiento para él, sino que hacía todos los años unos cursos impresionantes en Berna donde acudían todos los cardiólogos. Este fue el primer paciente que permitió que le hicieran eso, y eran los primeros pasos de la angioplastia coronaria. Esta es la primera angioplastia coronaria, donde lo que consiste es en pasar ese balón en la zona donde estaba estrecha, inflarlo de tal forma que volvía a adquirir. Luego se vio que esas angioplastias volvían a cerrarse y por eso se desarrollaron los stents. Pero el éxito y el mérito es de él. Y les voy a hablar de lo que a mí me entusiasma, que son las valvulopatías. Esto es una estenosis aórtica. Como les he hablado antes, las válvulas son compuertas que se abren para dejar salir la sangre y se cierran, para evitar que pase por ahí, que la sangre retorne para allá. Esta válvula en concreto es la que da salida desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, es decir, desde el bombeo de corazón a la tubería principal del organismo que redistribuye luego la sangre a todo. Con la edad, como están viendo, esas válvulas, esas compuertas se endurecen, se calcifican, se fusionan y deja lo que antes abría bien y cerraba bien, deja de abrir bien. El efecto, como yo le explico a los pacientes, es como si le pone un dedo a una manguera. El agua sale más rápido, pero realmente está saliendo menos agua. Y si tu dedo es tan fuerte para tapar la manguera acaba por dilatarse. Eso es lo que le pasa al corazón cuando la estenosis aórtica avanza hasta un punto en el que ya dilata el corazón y ahí, aunque cambiemos la válvula, ya no tenemos nada que hacer, no recuperamos. Esta es la solución que teníamos hasta el año 2002, abrir el esternón, que un cirujano metiera al corazón en extracorpórea, es decir, que toda la sangre la circulara una máquina, y eso le permitía a nuestros compañeros quitar la válvula enferma y coser una válvula nueva. En el año 2002, en un paciente totalmente descartado y desahuciado, Alain Crivier fue capaz de plegar una válvula en un catéter y llevarla hasta el punto donde estaba su válvula, inflar un balón que contenía la válvula y que se quedara ahí, sustituyera in situ a la válvula que tenía. Ese paciente fue el primero que se implantó, pero fue la puerta para esto que 25 años después, 23 años después, se ha convertido en la primera opción terapéutica para pacientes mayores de 70 años y que no solo es una alternativa, sino que en estos pacientes es preferible a la cirugía abierta. Estos no son imágenes
de inteligencia artificial ni de ChatGPT. Estas son imágenes con las que trabajamos todos los días para poder establecer qué pacientes son candidatos y estudiar qué válvula podemos implantar. Esto que veis aquí, a la derecha, abajo, son técnicas de fusión de nuestro laboratorio donde podemos saber dónde implantar exactamente la válvula. ¿Qué ha ocurrido? Que en una mañana somos capaces de hacer 3 pacientes, 3 válvulas, en lugar de lo que habitualmente se hace en un quirófano, que es un solo paciente en circulación extracorpórea. Pero además de esos 3 pacientes, 2 de ellos se van de alta a su casa al día siguiente. Una extracorpórea está teniendo una duración en torno a 7 días de estancia. Y todo esto no es porque lo digamos los cardiólogos intervencionistas, es porque se ha demostrado con ensayos clínicos. La medicina basada en la evidencia te permite diferenciar si una actuación que haces es efectiva o es fruto de la casualidad. Y aquí se comparó la cirugía convencional abierta con la TAVI. Y en pacientes primero inoperables, después de alto riesgo, después de riesgo intermedio, después de bajo riesgo, se ha visto que la TAVI es al menos tan buena como la cirugía y además con todas las bondades en recuperación. Tanto es así que se hizo famosa porque Mick Jagger se optó por una TAVI y al mes estaba ya dando conciertos. Schwarzenegger tiene también otra, Valentín Fuster tiene otra. Es decir, gente que sabe y que tiene posibilidades, ¿no? Les he traído aquí, por si quieren verlo y si quieren pasarlo, lo que es una TAVI. La TAVI es esto que ve aquí en animación y en real, pero creo que les puede resultar más interesante verlo en realidad. Esto es lo que nos ha permitido, fíjense, es un invento bastante curioso. Esto es lo que permite dar suturas sin necesidad de abrir. Es una sutura interna, es un catéter que permite atravesar la arteria y generar una bolsa de tabaco que podemos sacar para luego cerrar el boquete por el que metemos. Permítanme. Esto es lo que metemos por la vena femoral, ahora se lo pasaré, y a través de esto metemos el catéter donde va la TAVI. Pero luego hay que cerrar el boquete. Entonces utilizamos esto que están viendo. Si quieren pasarlo, hay todo tipo de cacharritos. No solo en la válvula aórtica lo que hacemos, trabajamos también en la válvula mitral. Saben que la insuficiencia mitral es una valvulopatía que en lugar de que no abra bien la válvula, lo que hace es que no cierra bien. Y eso genera un flujo de sangre anómalo y retrógrado que hace que el corazón tenga que trabajar con más volumen de sangre. En pacientes que no podían ser operados o en pacientes en los que la valvulopatía mitral, y ahora se ha aumentado la indicación en la guía de 2025, esa insuficiencia mitral no es primaria, sino que es secundaria a una enfermedad del corazón, podemos actuar sin necesidad de cirugía mediante unos clips para hacer esto que van a ver aquí. Somos capaces de, atravesando el tabique interauricular, llegar con un catéter y con una especie de grapita capturar los 2 velos y convertir lo que era un solo boquete en 2 boquetitos, pero que permite la entrada de sangre en el corazón, pero reduce la sangre retrógrada hacia la aurícula izquierda. Y esto igualmente lo hacemos a través de la ingle con el mismo procedimiento que han visto antes. Les quiero hablar también del foramen oval. 1 de cada 4 de los que estamos aquí, igual que podemos tener los ojos azules o verdes, 1 de cada 4 tenemos el foramen oval permeable. ¿Qué significa? Es un boquetito abierto que está abierto durante el periodo de lactancia, pero que se cierra en el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento, ya les digo, 3 de cada 4 se nos cierra, pero hay 1 de cada 4 que se queda abierto. Esto no tiene ninguna consecuencia, no es una enfermedad, es una variante de la normalidad. El único problema es que si da la casualidad de que esos pacientes tienen problemas de trombosis venosas profundas, las trombosis que se generan en el lado venoso pueden acabar en el lado derecho del corazón y el camino natural es acabar en el pulmón y hacer una embolia pulmonar. Pero si hay un boquetito de este tipo, un foramen oval permeable, alguno de esos trombos puede pasar desde cavidades derechas a cavidades izquierdas. Y aquí estamos hablando de que eso ya puede pasar a la cabeza y producir un ictus. Por eso
cuando hay un ictus sin saber la causa, una de las cosas que hay que descartar es si hay un foramen oval permeable, porque tenemos capacidad de tratarlo. Si se identifica, tenemos la capacidad de cerrarlo también con una intervención de apenas 10 minutos, con un cacharrito, que también lo tienen por aquí y que pueden, que si quieren pueden verlo. Eso que ven ahí está hecho... Está hecho de nitinol. El nitinol es un material termosensible. Es capaz de ser muy maleable a temperaturas bajas y que recupera su forma natural a partir de 35 grados. De tal forma que nos permite, como están viendo en las imágenes, plegarlo dentro de un catéter y luego liberarlo en el sitio que queremos. La orejuela es el otro aspecto que puede producirnos ictus. La orejuela es una parte de la aurícula izquierda que cuando hay fibrilación auricular deja de tener capacidad de contracción y la sangre se remansa ahí. 1 de cada 3 pacientes con fibrilación auricular va a sufrir un ictus y el 90% de los ictus vienen de un coágulo que se ha formado en la orejuela. El tratamiento de elección es la anticoagulación, pero hay pacientes que no pueden someterse a anticoagulación porque el Sintrón o los nuevos anticoagulantes le producen hemorragias graves, por ejemplo, hemorragias cerebrales, hemorragias intestinales o hemorragias ureterales. ¿Qué podemos ofrecerle? Le podemos ofrecer cerrarle ese foco del 90% de los trombos mediante también un catéter que metemos por la misma técnica hasta la aurícula izquierda y lo tapamos con este dispositivo. Y déjenme que les diga que todo esto no sirve de nada cuando le preguntas a un paciente. La tecnología nos abruma, nos encandila y nos encanta a cardiólogos como nosotros, pero si no le damos el toque de humanidad, no sirve para nada toda esa tecnología. Lo que verdaderamente valoran los pacientes es el trato humano y la empatía con la que los tratamos. Y ahí, en nuestro servicio, hemos optado por un trabajo multidisciplinar que tenemos claro que depende de otras especialidades. Y esa conciencia se ha tomado también desde la Sociedad Española de Cardiología. Y quiero hacer alusión a la salud mental, porque el apoyo psicológico y terapéutico es imprescindible en cualquier enfermedad. En cualquier enfermedad, ya sea el cáncer o ya sea la cardiopatía. Y esto la Sociedad Europea de Cardiología lo ha reconocido. Nosotros en el servicio ya trabajamos en rehabilitación cardíaca con grupos de terapeutas que trabajan para vencer ese miedo, esa ansiedad anticipatoria de ¿me va a volver a pasar un infarto o no? En un programa que por desgracia no podemos ofrecer a todos los pacientes, pero sí aproximadamente a un 40% de los pacientes que sufren infartos por cuestión logística. Eso nos permite tratar psicología, hacer un cribado de la depresión, de la ansiedad, de un manejo escalonado, pero creo que hay que apostar porque esa psicología, ese psicólogo, ese terapeuta entre de lleno en el tratamiento de todos los pacientes de cardiología y, por qué no, de cualquier enfermedad. Lo segundo es que hemos entendido que el tratamiento debe ser algo multidisciplinar y que la enfermería es capaz de comunicarse con ustedes, con los pacientes, de una forma distinta, ni mejor ni peor, distinta a la nuestra. Y esto ha tenido unos resultados fantásticos en calidad percibida en el trato en un programa que hemos desarrollado y que estamos exportando no solo dentro de nuestro país, sino ya hemos exportado desde Carlos Haya a hospitales de Brasil o de Portugal, que es la enfermera Tavi, una enfermera que va a acompañar al paciente desde la valoración de su fragilidad o de su apoyo social o psicosocial, para saber si ese paciente es candidato a que le podamos dar el alta en 24 horas, si tiene el apoyo suficiente. Y además lo va a acompañar a lo largo de todo el viaje asistencial. Ese paciente es capaz de contarle a la enfermera que su hijo no lo cuida o que no le hace ni caso. Eso no se lo cuenta al médico. Y eso nos ha permitido que el paciente tenga la conciencia de estar más cuidado. A él le da igual qué dispositivo le pongamos, que si es la última tecnología. Él lo que quiere es sentirse arropado y cuidado. Y creo que la psicología y la enfermería son de eso. Ya termino. Lo que he intentado transmitirles es que la importancia de la salud cardiovascular tiene que caer en una conciencia social y que los medios de comunicación y las entidades políticas deben de apostar por ello, que hay que orientar sobre las posibles líneas de trabajo y pasar de una prevención a una predicción individualizada de
del riesgo individual de cada paciente, pero que no se preocupen que cuando la enfermedad ya ha aparecido y no hemos sido capaces de prevenirla, tenemos herramientas cada vez más potentes para ayudarles y salvar la vida en el momento agudo, si bien pueda quedar alguna secuela, que las iremos disminuyendo con todos los fármacos nuevos que han aparecido. La evolución de las técnicas transcatéter no es una cosa exclusiva de la cardiología, es una evolución de la medicina hacia lo mínimamente invasivo. Es inapelable que si tú le das a elegir a un paciente, como ya se dice en las guías, que tienen capacidad de elección, que tienen capacidad de elegir qué tratamiento recibir, y les das una opción más agresiva frente a otra menos agresiva con los mismos resultados, obviamente van a elegir la menos invasiva, y esto es algo inapelable. Que la tecnología nunca va a poder sustituir al trato humano, empático, ese acompañamiento psicoemocional y familiar de los pacientes y de sus seres queridos es inmensamente importante para enfrentar cualquier enfermedad. El reto, y están aquí mis jefes, es la avalancha de pacientes, como han visto, es la primera causa de mortalidad, pero es que aunque bajamos mucho, tenemos terapias, el volumen es imparable. Esto es un desafío y un reto para el Sistema Nacional de Salud y para la Consejería de Sanidad. Simplemente darle las gracias, disculpen por la longitud, pero no sabía qué quitar y qué no quitar, entonces he tenido. Permítanme que en los pocos minutos que quedan dar las gracias a todo mi servicio y que vean un poco una imagen de cuál es nuestro día a día y de todos los compañeros que hacen posible esto que les he enseñado. Muchas gracias. Lo primero, muchísimas gracias, doctor Urbano, por compartir con nosotros esta charla tan clara, tan esclarecedora, tan completa, interactiva. No nos ha dado tiempo a más. No sé si alguien tiene curiosidad, ha traído, no sé cómo llamarlo. Tengo de todo, tengo desde stents, vamos, lo tengo. Eso sí, jefe, estos son de muestra, a coste cero, han sido ya reciclados, estamos free of pay, ¿vale? Si quieren pasarlo, esto es una tabi, por ejemplo. Esto es una orejuela, un cierre de orejuela. Les puedo enseñar, si quieren. Esto es un stent. Ajá, bueno. Si queréis pasarlo. Eso es un stent, por ejemplo. Fíjense que está en la punta, rodeado de un balón. Y estos son los catéteres que metemos por la muñeca para hacer los cateterismos. Es este tamaño el que metemos por la muñeca y este tamaño, el que tienen por ahí rulando, este de aquí, es el que metemos para las tabis. Entonces, esto es lo que metemos por la femoral o por la subclavia. Por si quieren verlo, no se hagan daño, pero bueno, como es divulgativo, quería que tocaran cuáles son nuestros medios de trabajo. Pues divulgativo sin lugar a dudas y nos ha ayudado, yo creo, a entender mejor cómo cuidar y seguir cuidando, ¿no? Nuestro corazón. Vamos a dar paso ahora a un breve espacio de diálogo. Podéis compartir vuestras reflexiones, consultas, preguntas con el doctor. Solo tenéis que levantar la mano y la compañera os acercará el micrófono. Así que os animamos a ello porque realmente es el objetivo fundamental de esta iniciativa del Hospital Regional. A ver, muchas gracias sobre todo por dedicarnos a los ciudadanos, a los pacientes. Yo, desde mi punto de vista, una excelente presentación que nos hemos enterado. Yo venía como ciudadano anónimo, pero he tenido la mala suerte de sentarme al lado de profesionales que me conocen como paciente. Entonces, tengo que desvelarme. Soy sanitario. Y me ha gustado mucho de la intervención que apareciera ahí la genética, ¿no? Porque me parece que, bueno, eso a todos nos rodea. Y mi pregunta va dirigida un poco a... Yo tengo una hija que está viva,
pero que con 2 meses tuvo una muerte súbita por un problema del corazón. Y yo, 40 y tantos años después, tuve un problema de corazón y una muerte súbita. Entonces, se supone que yo se lo había transmitido y no éramos conscientes, ¿no? Mi pregunta entonces va por si ya tenéis determinadas patologías reconocidas en las que digáis, no solamente hay que mirar los descendientes, sino también los de dónde viene, porque puede repetirse, ¿no? Totalmente. Este es uno de los campos en los que más se ha avanzado. Digamos que antes estábamos tratando la puntita del iceberg, solo veíamos eso, que había un paciente que ha tenido una muerte súbita y como mucho podíamos hacer un árbol familiar. Hoy tenemos una unidad de miocardiopatía familiares en la que somos capaces de identificar con algunos paneles genéticos algunas patologías que se saben que tienen una transmisión asociada a ciertos genes. Se llaman canalopatías, la mayoría de las enfermedades que producen muerte súbita arrítmica, que por lo que me cuenta puede ir por ahí el tema, tipo Brugada, tipo QT largo. Son canalopatías porque lo que están afectados es que esos genes modifican la expresión, la modificación de la expresión de esos genes hacen que los canales de iones con los que se regula la salida y entrada de iones en el miocito y se estimula el latido, el latido cardíaco, digamos, la transmisión de la señal eléctrica cardíaca, están alterados, de tal forma que pueden inducir arritmias malignas transmisibles por autosómica dominante, autosómica recesiva, depende de cada entidad. En estas unidades de miocardiopatía familiares lo que hacemos es un estudio genético de ascendentes y de descendientes y intentamos, junto con el servicio de genética, obtener aquellos paneles que por hoy se conocen, porque no en todas las cardiopatías se conoce el gen responsable, pero en concreto en muerte súbita se ha avanzado muchísimo y se conocen muchos genes y tenemos la capacidad de identificar. ¿Para qué? Lo que he comentado, si tú identificas que algún otro familiar suyo tiene esa mutación, en ese paciente nos podemos plantear ponerle un DAI para prevenirle una muerte súbita. Mientras que si un familiar se le hace el cribado y no tiene no hay que tener más precaución que con la de un ciudadano normal. Pero efectivamente ese campo es uno de los que más ha avanzado y la genética ha venido para enseñarnos que solo estábamos viendo la puntita y que le tenemos que poner nombre a todo lo que hay debajo. Lo mismo pasa con la miocardiopatía dilatada, por ejemplo, que es una amalgama de alteraciones genéticas que estamos empezando a conocer. Buenas tardes. Enhorabuena por la magnífica presentación, ¿no? Doy fe que el servicio de cardiología tiene buen corazón y gran corazón, ambas cosas, ¿no? Quería hacer una pregunta, porque he leído, pero no me ha dado tiempo a centrarme. ¿Qué pasa con los beta bloqueantes de la cardiopatía isquémica? Porque he leído, pero nunca me he centrado en los resultados del ensayo, si hay un ensayo clínico publicado, si hay un fase 3, si hay un estudio. ¿Qué es lo que ocurre con los beta bloqueantes? Bueno, esto que salió en prensa ha sido el motivo del taller que se hizo el lunes con eso. Y bueno, me puede corregir el doctor Delgado, que fue el que hizo el taller, pero te resumo. El CENIC propició un estudio multicéntrico a nivel nacional, que nosotros incluso se llama Reboot, que nosotros participamos como centro, en el que se quería ver si el beta bloqueante que se daba, es un fármaco que, como sabes, lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca para disminuir los requerimientos de oxígeno del propio miocardio y así considerar que la necesidad energética del corazón es menor, disminuyendo la demanda de oxígeno y por tanto disminuyendo la angina. Y si esto era eficaz en pacientes a los que habían sufrido un infarto pero que conservaban la fracción de eyección. Y se vio que en esos pacientes no proporcionaba ningún beneficio adicional. Pero eso es algo que nosotros ya hacíamos. Ese beta bloqueante en un paciente con una fracción de eyección conservada después de una angioplastia primaria que se iba sin secuelas prácticamente y que no había habido daño miocárdico, ese beta bloqueante no se estaba dando. Lo que pasa es que cuando tú transmites una noticia sin desgranar la letra pequeña del ensayo, porque ese mismo día se presentó en el Congreso Europeo un ensayo que decía lo contrario y un metaanálisis que decía también que, oye,
que en pacientes con la preservada vale, pero que en pacientes entre el 40 y el 55% de fracción de eyección, el betabloqueante sí es favorable. Si tú te quedas con el titular, lo que percibe la sociedad es que mi médico me ha recetado un betabloqueante y me está haciendo mal o no lo necesito. Y el betabloqueante no solo se receta para la cardiopatía isquémica o por el infarto, se receta como antihipertensivo o se receta para el control de arritmias. Entonces lo que queríamos expresar y diluir dudas, y es el peligro lo que, y bueno, ya algunos conocen mi fobia a las redes sociales, de dejarse llevar por informaciones tan sensibles como esta, por fuentes que no sean fidedignas. Pues como sabéis, con la hora somos muy estrictos. Es que nos han dicho ya que no a una. Venga, vamos a hacer la última pregunta. Vale. Vale, pues no nos dejan desde el museo, nos dan indicaciones a que no, nos tenemos que... Bueno, ya como me ha dicho que sí, he cogido el micrófono. Un minuto nada más. Voy a empezar el minuto diciendo enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena en mayúsculas, ¿no? Porque realmente, no por la exposición, sino por supuesto por la exposición, como ha dicho José Antonio Ortega, pero por lo que hacéis a puerta cerrada y que no lo vemos desde fuera. Carlos Bautista, nuestro delegado de Sanidad, que de paisano es médico de atención primaria, yo de paisano soy farmacéutico comunitario, que nos llaman porque estamos en la comunidad, por no decir en la puta calle atendiendo a la gente, perdón, porque hay niños. Yo la verdad he visto, en la farmacia seguimos el seguimiento farmacológico, etcétera, betabloqueantes. Hay quien lo usan hasta para hablar en público, los betabloqueantes, porque desinhibe. Pero bueno, Sumiar 10, total. Pero para lo que he descubierto yo, pues realmente es que soy auténtico ingeniero de la fisiología humana, porque es que realmente lo que hacéis realmente merece y lo debería de saber todo el mundo. Bueno, pues nada más, creo que el minuto se me ha pasado. Enhorabuena en mayúscula y, por supuesto, humanizar lo que habéis dicho. Es muy importante que el paciente que está fuera de su casa de pronto se ve con una enfermera, con un equipo que pone su corazón en que su corazón mejore, y eso es muy importante. Enhorabuena. Muchas gracias.